siempre has sido fiel con nosotros. Y a pesar de que nosotros no lo somos, a pesar de que somos tan insensibles a tu presencia, a pesar de que nosotros, Señor, somos malagradecidos, tú permaneces fiel. Señor, gracias por este domingo. Gracias por este día tan especial. Estamos aquí en tu casa para honrarte, para exaltarte, para rendirte toda pleitesía. Señor, en esta hora pedimos tu manifestación, tu revelación. Trae, Señor, trae claridad. Trae claridad, no una nueva revelación, sino claridad para esa revelación que hoy tienes para nosotros. Dios, en esta hora te ruego por los hermanos que están aquí presentes, por los que han de escuchar posteriormente este video. Señor, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de sus corazones. Señor, no queremos que nos arrengue un hombre. Queremos escuchar tu consejo. Tú has sido fiel. Y antes que nosotros llegásemos, ya tú estabas aquí. Señor, gracias por permitirnos este día. Por el aire, el oxígeno que respiramos. Por el pan de cada día. Por el techo, el vestido. Por la vida en sí. Porque pudo ser que hoy, Señor, no hubiésemos abierto nuestros ojos. Pero hoy tú nos has dado una nueva oportunidad para ser agradecido contigo. Señor, háblanos en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, habla a los corazones de mis hermanos que escucharán esta palabra. No queremos, repito, reitero, no queremos revelación humana. Queremos la iluminación del Espíritu para entender la revelación que nos fue entregada a través de los apóstoles. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra nos anime a poder continuar en una nueva semana que se avecina. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y te damos las gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Dios es bueno. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. No importa las circunstancias por las que usted pueda estar atravesando. No importa lo que el médico, lo que el jefe de su trabajo, lo que el profesor en la universidad, lo que aquel amigo le ha dicho negativamente. Dios tiene la última palabra. Estamos viviendo una época muy especial en la que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad consiste de las muchas, pero en el caso de la que voy a mencionar, tenemos la responsabilidad de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, escribía el escritor al libro de los Hebreos. Pero hoy estamos aquí porque queremos escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios. Quisiera en esta tarde, hablarles sobre un tema que ya he tocado en muchas ocasiones. Ustedes notarán que estoy pasando revista a algunas temáticas, pero como he dicho, la palabra de Dios es tan profunda, es tan amplia, que siempre hay nuevo mensaje en el mensaje ya antes predicado. Yo quiero basar la disertación de esta tarde
en el Evangelio, perdón, en el Salmo 23. Salmo 23. Voy a tratar de ser lo más preciso y conciso que me sea posible. De manera que si usted puede anotar lo que yo vaya hablando, puede hacerlo, siempre y cuando no se desconcentre. El tema lo he llamado la seguridad de un pastor que nos pastorea. La seguridad de un pastor que nos pastorea. Todos nosotros sabemos que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da sus vidas, o mejor dicho, da su vida por las vidas de los demás. Y nosotros somos parte de ese rebaño. Vivimos en una época donde vamos a necesitar que Él esté de nuestra parte, a nuestro lado. Cuando escuchamos las noticias, las guerras, las enfermedades que se están desatando en algunos continentes o países, cuando escuchamos cómo ciertas congregaciones han entrado a predicar un evangelio light, cuando escuchamos que inclusive dentro de la propia iglesia del Señor se dicen cosas que a legua no vienen de Dios, pero que muchos lo aceptan como una verdad. En este tiempo tan difícil, nosotros necesitamos un buen pastor. Y no precisamente estoy hablando de mí. Ese buen pastor se llama Jesucristo. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. En el Salmo 23 encontramos un tesoro, una revelación de la palabra de Dios. Y quisiera nuevamente ahondar un poco en ello. Ya en ocasiones, como les dije hace un momento, he hablado sobre este tema. Pero me parece que en medio de tantas cosas, como les acabo de mencionar, tanta maldad, inseguridad que estamos viviendo, debo reiterarme, debo reafirmar que en medio de toda esta situación podemos tener la confianza y la seguridad de que el Señor está con nosotros y en medio de nosotros, en medio de lo que se avecina, lo que oímos, lo que escuchamos. Necesitamos la dirección, necesitamos el pastoreo del pastor de pastores. Porque vuelvo nuevamente a insistir, se oyen tantas cosas, se dicen tantas cosas, que aquel que no esté siendo pastoreado por nuestro Señor fácilmente se va a extraviar. Amén. En cierta ocasión yo les pregunté a ustedes y le pregunté a algunos hermanos hace mucho tiempo si es que el pastor tiene que ir delante de las ovejas o debe ir detrás de las ovejas. Y muchos en aquel momento dijeron, bueno, yo creo que el pastor tiene que ir detrás de las ovejas. Pero así como yo les respondí en aquel momento, lo vuelvo a hacer nuevamente ahora. En realidad, el pastor va delante de las ovejas. Amén. Amén. Jesucristo lo dijo. Mis ovejas, yo conozco mis ovejas. Y ellas me conocen a mí y conocen mi voz. Y me siguen. Me siguen. Entonces eso me da pie a interpretar que Cristo siempre va delante de nosotros. Siempre Él ha tenido la iniciativa. Siempre. No fuimos nosotros los que entregamos nuestras vidas a Dios en sacrificio. Fue Cristo el primero, el que murió, el que dio el primer paso. Cristo siempre va delante de nosotros. No hay nada que Cristo haya dicho que no lo haya vivido. De manera que
nosotros como pastores terrenales tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, iniciativas, dar pasos en los que aquellos que nos siguen deben seguirnos. Así que si un pastor se equivoca, todo el rebaño se equivoca. Y ese es el problema que hoy está existiendo, porque no conocen a los verdaderos ministros y pastores, y todos van detrás de aquel engañador, embaucador, y al final resultan en engaño. Yo recuerdo en 1978, para ser más preciso, yo tenía 1 año de convertido. Y en aquel año hubo una tragedia. Y salió en las noticias y fue una bomba. Fue realmente una tragedia. Y en aquel momento muchos, a raíz de esta noticia, se alejaron de Dios. Dejaron de asistir a las iglesias. Y muchos hasta el día de hoy nunca más regresaron a una congregación. Resulta que un hombre llamado Jim Jones convocó a un grupo de seguidores, miles, y los llevó a Aruba. Aruba no, se me olvida el nombre. Sí, creo que es Aruba. Y si estoy equivocado, por favor me corrigen. Y los convocó y los congregó en ese lugar por meses. Y todos le seguían, todos. Gente que vendió sus posesiones, dejó sus trabajos por seguir a este hombre. Porque él decía que él era el ungido de Dios. Por el momento, todo caminaba bien. Hasta que un día él dio la orden para que todos se suicidaran. Y los que no se suicidaron, simplemente los mataron. Fue terrible. Guyana inglesa. Pegado creo que con Venezuela. Fue terrible. Murieron miles de personas. Y en las noticias, en los periódicos, en la radio, era la noticia del momento. Y a mí nunca se me olvida porque yo no me había querido bautizar todavía. Yo me bauticé al año siguiente de convertido. Nunca se me olvida. Me bauticé el 19 de octubre del año 78. Pero en ese año yo no me quería bautizar porque yo decía, ¿y si este pastor es un loco y me quiere ahogar? Yo no me voy a tomar ese riesgo. Yo no me quiero bautizar. Y entró un miedo, un temor en los corazones de las ovejas. Porque un loco, lamentablemente, había dado una orden. Claro que el hombre es culpable y sabrá Dios dónde está su alma. Pero también culpable eran sus ovejas. ¿Cómo es posible que alguien te diga, quítate la vida porque es lo que Dios me ha dicho? Y usted lo hace. Es una locura. Estaban cegados, estaban engañados. Un espíritu de mentira, de engaño, de suicidio entró en ellos. Y eso sucede, hermanos. Y lamentablemente quizás no a ese nivel, pero hoy se sigue manipulando a las masas, se siguen manipulando a la gente, no en todas las congregaciones, pero en muchas congregaciones neopentecostales. Hoy se manipula a las personas y siguen a un hombre como si él fuera el Mesías. Y tomando ese título y tomando ese nombre y esa supuesta autoridad, comienzan a desbancar, a quitarle el dinero a la gente y a decir cosas que la Biblia no dice. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Tiene que ver mucho. Nosotros tenemos un pastor que se llama Jesucristo. Y Jesucristo jamás va a permitir o va a decir algo que vaya en contra de su integridad física, espiritual. Jamás. Jamás.
Para que una persona llegue a ese punto de obedecer y tomarse una bebida envenenada, es porque ha sido engañado, ha sido cegado totalmente. Entonces estamos viviendo una época donde no escapamos de esas cosas, queridos hermanos. Inclusive, lo que yo predique aquí tiene que ser sopesado y tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que yo les estoy diciendo no se ajusta, no pasa por el filtro de la palabra, entonces deséchelo y llame a su pastor y dígale: pastor, yo no sé si yo entendí esto, si usted quiso decir aquello, si lo que usted pretendió decir esto, que va en contra de lo que dice la Biblia, perdóneme, pero no estoy de acuerdo. Y si usted continúa predicando esa serie de mensajes, yo me veré en la obligación de irme de la iglesia a otra congregación donde se predique una doctrina sana y basada en la palabra. Esa debe ser su responsabilidad. Acercarse a mí. Si Rebequita quiere acercarse a mí y decirme: pastor, no estoy de acuerdo con eso, perfecto, hablemos. Ese es el deber de la oveja, sopesar. Dice la Biblia que los de Berea eran tan celosos, más que celosos, recelosos en lo que el apóstol Pablo, inclusive el apóstol Pablo predicaba. Y dice la Biblia que los de Berea, ahí existía una iglesia, y lo de Berea, cuando un predicador exponía la palabra, incluyendo al apóstol Pablo, dice que ellos buscaban para ver si, verificaban si eso que el apóstol hablaba era verdad. Así que usted no debe permitir que mi persona o cualquier otro mensajero venga a decirle una mentira. Pero para poder enfrentar esto y no cegarnos, debemos ser pastoreados correctamente. Amén. Amén. Y es lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sigue diciendo: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire usted cómo finaliza, dice: y en la casa de Jehová moraré long time, largo tiempo. Él dice: si tú te dejas pastorear por el Señor, y finaliza y dice: y tendrás larga vida y habitarás en la casa de Dios. ¿Por qué hay gente que se aleja de los caminos del Señor? ¿Por qué existen personas que dejan de congregarse, que dejan de ir a la iglesia y vuelven al vómito cual perro? Porque no han entendido que si somos pastoreados por el buen pastor, tenemos que saber quién es ese buen pastor. Pero si no tenemos un buen pastor, si Jesús no es el buen pastor, esa persona no va a permanecer jamás firme. Ahora vamos a desgranar brevemente este pasaje bíblico. Primeramente vamos a encontrar, recuerda que el título o el tema es sobre la seguridad de un pastor que nos pastorea. Lo primero que vamos a observar allí está en el verso 1. Jehová es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Dios es nuestro pastor. Eso debe quedar claro. Y si Dios es nuestro pastor, nosotros estamos en la obligación de obedecerle.
estamos en la obligación de instruirnos, de capacitarnos, de tal manera que todo lo que Él nos indique, nosotros lo hagamos. Yo recuerdo, ustedes notarán que yo hablo mucho de mis experiencias, pero no puedo hablar de otro, hablo de lo que he vivido. Pero una de las cosas que a mí me encantaba de mi pastor, que tristemente partió con el Señor hace ya casi 2 meses, me dio duro, muy duro. Hasta el día de hoy todavía no lo puedo, ¿cómo se llama? Digerir. Alguien sano y de repente era tu consejero, tu amigo. Cada cierto tiempo me llamaba en las noches. Me decía, ¿cómo está todo, Tommy? ¿Cómo marcha todo, hijo? ¿Necesitas algo? ¿Cómo va la economía? ¿Cuándo vienes para Panamá? Me avisas. Voy al aeropuerto a retirarte. Él era el que todas las veces que yo iba, me iba a buscar al aeropuerto. En la próxima ocasión que viaje, después de 21 años de estar él buscándome al aeropuerto, 22 años, es la primera vez que Felipe Lucas Springer no me irá a buscar. Y ahí, si yo aprendí algo de él, y yo decía, yo quiero ser como él. Me encantaba cómo él predicaba. Santo Dios. Ese es un demonio, hermano, un espíritu, apáguelo. Y yo quería ser como él. Mi pastor era alguien muy especial. Tenía unos ojos muy especiales, llamaban ojos de gato, pero en realidad los ojos de él eran verdes y a veces se ponían azules y a veces color café y así. Y la gente decía, ¿será que está endemoniado? Cuando él predicaba, cuando cantaba, porque cantaba también, tocaba la guitarra. Yo decía, yo quiero ser como él. Quizás nunca tenga sus ojos, pero yo quiero predicar como Felipe Lucas Springer. Pero había algo, y era que él era un verdadero seguidor de Cristo. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice, y a veces uno dice, pero qué vanidoso es Pablo. Y Pablo dice, sed imitadores de mí. Él no dice, sed imitadores de Cristo, ¿verdad? Dice, sed imitadores de mí. Y yo al principio decía, pero qué arrogante. ¿Por qué no dice sed imitadores de Cristo? Entonces después tú. ¿Y sabes por qué Pablo dice esto? Porque Pablo tenía la moral. Había aprendido a ser pastoreado directamente. Sin mencionar a los 12, entre los cuales estaba Judas. Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús. Lo vio cara a cara. No durante su ministerio en vida, sino después de su resurrección. Cuando se le apareció en el capítulo 9, camino a Damasco. Se le apareció Jesús. Jesús se le apareció. Jesús lo pastoreó. Tuvo un encuentro tan real, tan verdadero, tan profundo, tan impactante, que su vida no llegó a ser la misma. Y ya no se llamaba Saulo, sino Pablo. Fue tan impactante que el Señor trató con él directamente. Y a partir de allí Jesús se convirtió en su pastor. Por eso luego Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. ¿Me explico? Yo lo he seguido a él. Yo he hecho mi parte. Y creo, suena como un poco arrogancia, pero no lo era. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo he sido de Cristo. Es decir, Cristo era la regla, era lo que le indicaba cómo tenía que ser él. Y Pablo dice, yo he imitado a Cristo, ahora imítanme a mí. Y ninguno de ustedes tiene el derecho y el valor para decirme lo contrario. Entonces, volviendo al punto principal, lo que trato de transmitirle, queridos hermanos, es que el verdadero cristiano tiene un buen pastor que se llama Cristo. Y llegará el momento en que tú, y a esta altura, tú podrías decir, sean imitadores de mí. La pregunta es por qué hay cristianos que no se animan a decir eso. Yo estoy seguro que los que están aquí presentes, incluyéndome yo mismo, no somos capaces de decir eso.
Sean imitadores de mí, hermanos. Mírenme a mí. Y cuando fijen sus ojos en mí, se van a dar cuenta de todas las cosas bárbaras que hay en mi vida. Que a veces prometo algo y no lo cumplo. Que casi no les visito. Bueno, no les visito porque no me invitan. Que vivo constantemente, y eso lo digo a nivel de mi persona y de todos. Porque somos humanos. Amén. No estoy poniendo a otro, me pongo yo. Entonces a veces yo no soy capaz de decirles, sean imitadores de mí. Tendría que especificar en qué. Hay gente que es fiel en algunas cosas, pero en otras no. Y el Señor nos está demandando y nos está pidiendo que seamos fieles en todo. Porque tenemos un ejemplo que se llama Jesús. Y si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él, quien murió en esa cruz, hermanos míos, será muy difícil que la gente nos pueda señalar como falsos. Entonces Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Él. Y ninguno de ustedes me puede redarguir de que no es así. El buen pastor se llama Jesús. En este valle de sombra, de muerte que estamos atravesando, Jesús es el buen pastor. Y podemos tener la certidumbre y la seguridad de que Él estará de nuestra parte. Vivimos una época de pandemia en la que fue algo horrible. Solamente el pensarlo, el recordarlo, hasta que da cosa. Da cosa. Uno dice, wow, parece mentira, pero vivimos un tiempo, casi un año entero encerrado. Donde usted no veía a nadie en la calle. En mi país, yo estuve encerrado 6 meses. Allá nos agarró la pandemia. Y después de 3 meses de no salir de la casa, salimos. Y cuando fuimos al pueblo más cercano, que es la ciudad de 125,000 personas, hermano, eso parecía un pueblo fantasma. El yerbatar, las aves de rapiña en la calle, los venados, los armadillos, los conejos. De repente los animales se adueñaron de la ciudad. Yo dije, Dios, llegó un momento en que yo dije, definitivamente, que Cristo vino y estamos en la gran tribulación. No, yo llegué a pensarlo. Lo llegué a pensar seriamente porque es que no veías ningún avión, no veías casi auto y encerrado. Eso es terrible, ¿no les parece? Eso fue un valle de muerte. Pero en medio de ese valle, Jesús estaba consolándonos. Estaba consolándonos. En medio de este valle de muerte, de soledad, Jesús es nuestro pastor y podemos tener la certidumbre y la plena confianza, hermano, que nada nos va a hacer falta. Jesús es nuestro pastor. Sigámoslo a Él. Sigámosle. Nosotros no somos como animales. No somos como el buen pastor que va detrás de la oveja y le dice, arre, muévete, dale, muévete. No, Jesús va adelante. Y Él dice, síganme, no se preocupen, yo estaré con ustedes. Y en este periodo nosotros le seguimos. Lamentablemente, muchos hicieron lo contrario. Lo segundo, ahí mismo en el verso 1, en el segundo párrafo, dice, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará que descansar. Podemos tener la seguridad que Jesús es nuestro pastor y que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él nos va a proveer. Nos va a proveer. Yo recuerdo, siguiendo la línea de pensamiento de la pandemia, yo recuerdo que cada 15 días llegaba el gobierno, el Estado panameño, y le llevaba comida a la gente. Porque la gente no podía comprar.
Por eso digo, parecía la tribulación, donde dice Apocalipsis que no se puede ni comprar ni se puede vender, algo así. Y además de lo que el gobierno le llevaba a cada familia, carnes, frutas, alimentos secos, también había un pastor que cada 2 veces una vez por semana nos traía una bolsa a nosotros de comida. Nunca nos faltó nada. Jamás. Jamás. Y gracias a Dios yo nunca llegué a contraer ese maldito virus. Bueno, es lo que yo creo, porque hasta ahora estoy sano. Puede ser que sí, fui afectado y no me he dado cuenta. Los síntomas quizás han sido diferentes, pero sea como sea, Dios me guardó. Dios guardó a la pastora. Nada nos faltará. Por eso usted no se tiene que preocupar. Mire, digo esto, queridos hermanos, por favor, no lo malinterprete, no lo tome como un instrumento de manipulación. No, simplemente le transmito lo que siento que Dios pone en mi corazón. Pero los días que se avecinan no serán mucho mejor que los días pasados. Estamos viviendo un tiempo de bonanza. ¿Hasta dónde esto va a cambiar? No lo sé. A nivel familiar, a nivel educacional, los niños están siendo adoctrinados directamente en las escuelas, en las creches, en los jardines de infancia. Por eso que usted como padre, como madre, tiene que estar pendiente de sus hijos. Y cada vez que salen, orar por ellos. Y cada vez que regresan, orar por ellos y sentarse a escucharles. A estar pendiente de los cambios de humor en ellos. Porque eso puede ser un mensaje para ellos, para nosotros. Amén. Así que esto simplemente es el principio de otras cosas que están sucediendo y van a suceder, amados hermanos. Yo estoy cansado hasta la saciedad de decírselo. Tenemos que estar preparados y listos, porque cuando venga el golpetazo, por lo menos usted puede estar seguro que tiene un buen pastor que estará en las buenas y en las malas con usted. Pero si usted no lo sabe, si usted no sabe, ni siquiera se ha enterado que Jesús es su buen pastor, ¿cómo hará usted cuando venga el golpe? Pero cuando usted tiene el conocimiento, por eso se dice que el conocimiento es poder. ¿Me explico? Cuando tú conoces algo, tú sabes cómo manejar aquello. ¿Me estoy explicando? Amén. Por eso la importancia de leer, de escuchar, de informarnos. Porque el conocimiento evita que seamos ignorantes y seamos manipulados. Por eso decía el Señor, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿cómo se va a obtener? Cuando nos congregamos, cuando participamos del discipulado, cuando participamos de los cultos de oración, cuando participamos de los cultos a través de la Biblia. Todo eso es bagaje que vamos adquiriendo y el Señor a través de aquello nos está pastoreando. De manera que cuando venga el golpe, ya nosotros tenemos información, conocimiento. Y vamos a decir, eso a mí no me sorprende. A mí me enseñaron eso. La Biblia me dice esto. Y la Biblia me dice, confiad, yo he vencido el mundo. La situación va mal y va a ir peor, pero yo sé en quién estoy confiando. Pero ¿cómo tú vas a confiar en Jesús si ni siquiera lo conoces? Si ni siquiera lo conoces. Por ejemplo, Margarita, ¿usted confía en mí? Sí. Gloria a Dios. Santo. Usted, mi querida Rebeca. Digo, Raquel. ¿Usted confía en mí? ¿Sí o no? Su mirada lo dice todo. Dice que no. Y por eso ella es mala. Por eso ella es perversa. Claro, ella quizás no ha querido decir que sí,
Porque eso la pone en evidencia. ¿Evidencia de qué, pastor? Esa es otra cosa. Así que, si Juana de Arco confía en mí, ella va a obedecer. Amén. Ella va a actuar en función a ese conocimiento. Yo puedo confiar en él porque ya anteriormente él dijo esto y lo hizo. Además, lo que él predica es verdad, la Biblia lo dice. Y si él me da una orden o él me da un consejo, yo lo voy a tomar. De igual manera, si nosotros conocemos a Jesús y venga el golpe, venga la prueba y tengamos que atravesar por ese valle de sombra y de muerte, nosotros vamos a estar convencidos que no nos va a hacer falta nada porque lo conocemos. Y él dijo y él prometió y él cumplirá. Él cumplirá. Estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos históricos donde hay un nuevo paradigma. Y cuando hablo de paradigma, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que hay un nuevo orden de cosas. Ya las cosas no son iguales que antes. Amén. Las cosas no son como antes, son totalmente diferentes post pandemia. Entonces, cada uno de nosotros debemos hacer un esfuerzo por conocer a Jesús, porque si le conocemos, nada nos hará falta. Nada. Porque he puesto mi confianza en Él. Mi confianza no está puesta, ¿verdad, Rebequita? Mi confianza no está puesta en el banco, en mi trabajo, en mis estudios, en nada de estas cosas. Todo eso simplemente son instrumentos para yo poder alcanzar un objetivo. Pero eso no es suficiente. Lo que lo llena todo y en todo se llama Dios a través de Jesús. Amén. Y si Él es mi Señor, yo voy a confiar. Y algunos dicen ciegamente. No, yo no confío ciegamente. Dicen por ahí que la ley es ciega, que la justicia es ciega. Dios es justicia y Dios no es ciego. Amén. Yo le creo aunque no vea. Amén. Y si Él es mi pastor, yo sé que por el camino que Él me está llevando es el correcto. Amén. Que no seas tonto, no vayas a la iglesia, mira qué día más bonito, hoy domingo. No, tú puedes ir el próximo domingo, sí. Por un domingo que no vayas a la iglesia, por un día que no te conectes el viernes, por un día que no te conectes a las oraciones en Telegram los miércoles, eso no es para tanto. Pues permítame decirle, queridos hermanos, puede ser que yo esté equivocado, sí, puede ser que esté equivocado, pero casi me atrevo a asegurar que sí es un grave error hacer eso. Porque tú no sabes el día ni la hora cuando el diablo te puede sorprender. Tú no lo sabes. Puede ser que en la vida tienes 1000 días para vivir. Y en esos 1000 días has vivido 999 días sin ningún problema. Pero resulta que el último día, ahí está el asunto. Como pudo haber sido en el segundo, el tercero. Tú no lo sabes. Por eso es importante que nosotros vivamos creyendo que el buen pastor, que se llama Jesús, no nos va a hacer falta nada. Nada. Algunos hermanos me han preguntado, pastor, ¿y ustedes cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen, pastor, si al final ya usted no está declarado con un salario? ¿Cómo hace? Es que les voy a responder, hermanos. Es que definitivamente ni yo sé. Lo único que sé es que no sé nada. Y lo que sé es por revelación de Dios. Porque he aprendido a confiar en Dios. He aprendido a poner mi confianza en Él. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, Él se encarga de lo demás. Yo hago lo que me corresponde. Y lo que yo no puedo hacer, lo hace Dios. Y a partir de allí, nada me va a faltar. Yo quiero animarles, queridos amigos, queridos hermanos. Esto no es para que tampoco se ponga a llorar,
Si usted tiene a Cristo como buen pastor, nada le va a faltar en medio de esta crisis y la que se está avecinando. Pero ¿y si Cristo no es su buen pastor? Entonces le va a ir muy mal. Lo tercero, sigue diciendo en el versículo 4, porque dice el verso 3, el verso 1, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero en el verso 4 dice, aunque ande en valle ¿de qué? De sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Cristo es nuestro buen pastor, Él estará en todo momento a tu lado. Porque lo dice el Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y seguimos con las historias. Yo pastoreaba en el interior de mi país, por allá, metido en las montañas. Panamá había pasado un año de la invasión de los americanos. En Panamá hubieron miles de muertos. Y mi pastor me dice, necesitamos un obrero laico en las montañas. Montaña. Digo yo voy, pastor. Yo voy, no pasa nada. Yo estudiaba en el seminario en ese entonces. Y me fui. No, miento. Ya yo me había graduado del seminario. Y me metí a la montaña. Todos los fines de semana me iba a atender la iglesia. Era una iglesia pequeña, como de unas 25 personas. Pero metida ya en las montañas. Y llegó un tiempo en que yo dije, esta iglesia la tenemos que sacar de este lugar. Porque ya el pueblo no es lo que era antes. Porque hay pueblos que a medida que pasa el tiempo va creciendo. ¿Verdad que sí? Va creciendo, se va desarrollando. Pero este pueblo era todo lo contrario. Este pueblo, a medida como pasaba el tiempo, la gente se iba del pueblo. Y el que no se iba, se moría de aburrimiento. Literalmente se moría la gente. Y yo dije, no, esta iglesia no puede. ¿A quién le vamos a predicar aquí si todo el mundo se ha muerto? Y había un pueblo al lado que se llamaba La Candelaria. Ahí sí había bastante gente. Y de La Candelaria venían 2 familias a la iglesia. 1 hora caminando, pasando ríos y puentes colgantes. Y a los que estaban encargados, a los líderes, a los diáconos, no les gustó. Pero yo dije, yo lo siento. El Señor me dio la orden. Ya consulté con mi pastor y me dijo, dale para adelante. Y saqué la iglesia. Y recuerdo que necesitábamos un terreno y un pastor muy conocido en Panamá. Yo fui y le planteé el proyecto y dice, aquí hay un cheque de $120. Y me dio el cheque y compré el terreno y trasladamos la iglesia hacia afuera. Pero aún seguía siendo montaña. Ahí empezamos la iglesia. Y eso se llenó. Los cultos eran gloriosos. Pero yo seguía viviendo en el pueblo antiguo porque era la cabaña. Era un cuarto que le habían hecho el pastor y yo me tenía que vivir allá y allá comía, allá me hacían el desayuno, el almuerzo y la cena. Y cuando yo salía en el día a evangelizar todo, me iba por la montaña subiendo, bajando, repartiendo literatura, ayudando a la gente. Y cuando yo regresaba ya en la noche y a veces los ríos estaban inundados y los puentes, el río pasaba por encima y yo iba pasando así y del otro lado me decía, pastor, cuidado. Pero a lo que quiero llegar. Recuerdo que yo tenía que caminar de Candelaria a Ojo de Agua, así se llamaba el pueblecito ese donde la gente se estaba muriendo. Y a medianoche, el culto terminaba los viernes como a las 10:30. Y yo me quedaba con los hermanos conversando y comiendo. Eso sí, comiendo conejo, venadito, con yuca sancochada, bueno, pura vida. Y se nos pico. Y yo digo, oye, hermano, ya es tarde, me tengo que ir. Eso era todos los viernes. Y los miércoles teníamos culto en el pueblecito donde la gente se estaba muriendo de oración. Y en una de las tantas ocasiones yo iba como a las 12 de la noche con mi lamparita así, caminando. Joven, yo tendría como unos 24 años.
Y de repente yo escucho clarito, hermano, clarito a esa hora, oscuro, los bichos chillando, los grillos, la luciérnaga, los conejos que salían huyendo delante de mí, así salían huyendo. Y yo escuchaba clarito. Y yo miraba, pero yo no veía nada. Y a medida que yo caminaba, yo escuchaba que venían caminando conmigo. Y yo volvía y nada. Y de repente la piel se me puso de gallina. Me corrió un frío por aquí, hermano, de aquí de la cabeza hasta acá. Y les voy a decir francamente, me entró un miedo, porque ya me habían dicho que por ahí se reunían un grupo de brujas a hacer brujería a medianoche. Y yo dije, Padre Santo, ayúdame, tengo miedo. Y el Señor dice, yo soy el buen pastor que estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no tienes nada de qué preocuparte. Y yo comencé a cantar aquel famoso coro. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera al temor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Pero yo iba cantando, pero con miedo. Y yo sentía que me iban a agarrar en una de esas. Y no sé yo, en el amor. Pero venía la palabra del Salmo. Jehová es mi pastor, y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Y sí, hermano, yo sentía a los ángeles del Señor y sentía al mismo Señor a mi lado. Queridos hermanos, en este valle de sombra y de muerte por el que estamos atravesando, Jesús es nuestro pastor y no debemos temer a nada. A nada ni a nadie. Y aunque usted vea y oiga cosas y le digan cosas que puede ser que sean ciertas, pero el problema no es si es cierto. El asunto es que Cristo está contigo, y si está contigo, Él te guardará. Amén. Hermano, escuche esta palabra, tómela por favor, grábesela. Grábesela. Hoy estamos ¿a qué? 22 de septiembre del año 2024. Grábese esta palabra, porque el día malo nos va a llegar a todos. Y cuando llegue ese día malo, acuérdate de lo que el Señor te dice hoy. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Cuando andes por valle de sombra y de muerte, de sombra y de muerte. Hoy vivimos en una época de sombra, de muerte. No sabemos qué va a suceder. No sabemos a ciencia cierta quién nos está gobernando. Si las élites, si los Illuminatis, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios está de nuestro lado y Él nos ayudará. Amén, amén, hermanos. Amén. Y el otro punto está en el verso 5. Mire lo que dice. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza. Tenemos un pastor que nos infunde fortaleza. Tenemos un pastor que está allí para decirnos, ánimo Margarita, ánimo Rebeca, ánimo Irving, ánimo Sandra. Aleluya, ánimo porque yo estoy contigo. Quiero que sepas, vas a oír y vas a ver cosas terribles que nunca jamás has escuchado. Y esto se lo digo a la iglesia aquí y a los que me están escuchando posteriormente. Van a ver y van a oír cosas que nunca sus oídos y sus ojos pensaron ver. Amén. Amén. No se les olvide esta palabra. Pero recuerde lo que dice el Salmo. Jehová será nuestra fortaleza. Será nuestra fortaleza. Para levantarnos. Para ayudar a otros. Para orientar a otros. Para darle ánimo a aquellos que van a decaer por el terror y el espanto de lo que oyen y van a ver. Aunque ande en valle de sombra y de muerte,
Jehová estará contigo y te fortalecerá, ungirá tu cabeza con aceite. Gloria a Jesús. Estará para darte la capacidad y el poder para hollar serpientes, para orar por enfermos y sean sanados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hoy veía un video que yo no sé si será cierto. Permítame dudar. Es que hay tanta mentira. Mire, hermano, vivimos en una época de Mire, ahora hay más mentirosos que nunca. Se han triplicado, cuadruplicado. Hay tanta mentira que ha llegado el momento en que yo he dicho, estamos viviendo Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, pues yo no estoy para hablarle de Apocalipsis 20. Le dejo eso como tarea. Léalo. Lea Apocalipsis 20 y ahí entenderá lo que les estoy diciendo. Yo digo, ¿será que estamos viviendo Apocalipsis 20? Porque dice Apocalipsis 20 que Satanás fue suelto por un corto tiempo. ¿Y qué dice luego? Y salió a engañar a la tierra. Vivimos tanta maldad que yo dudo. Yo digo, ¿será que? Pero si estamos viviendo Apocalipsis 20, significa que ya la tribulación pasó y que ya el milenio pasó entonces, porque todo eso pasa posterior a todo ello. Hay tanta mentira que uno, hermano, el que no está firme, por eso el apóstol Pablo dice, miren que cree estar firme, mire que no caiga. Vivimos tanta mentira que uno no sabe ya qué creer. Y con lo de la IA, terrible. IA, ¿y eso qué es? Inteligencia artificial. Fácilmente te pueden tomar un video, te pueden hacer un montaje y piensan que eres tú. ¿Me estoy explicando? Y tú dices, pero yo lo vi. Era Sandra. Sí, era ella. La vi predicando en una iglesia poderosa donde había más de 20,000 personas. Era ella. Además, vea el video, aquí está. Oye, pero si verdad es Sandra. Es Sandrita. Pero mentira, no es Sandra. Es un montaje. Es inteligencia artificial. Este es el tiempo que estamos viviendo, donde no hay que creerle nada a nadie. Perdóneme, pero es la verdad. Nada a nadie. Solamente a Dios. Por eso la importancia de que tengamos una relación verdadera con Jesús como buen pastor. Porque Él nos va a revelar todas esas cosas. Y todo lo que usted, hermanos míos, escuche y vea, fíltrelo por la palabra. Si no está en la palabra, si la palabra no da luz verde, no lo crea aunque se parezca. Porque muchos de lejos se parecen y de cerca son. Coja ese trompo por el dedo. ¿Qué quiso decir el pastor? Ni yo sé, pero algo dije. El pastor que nos infunde fortaleza. Hermano, estamos en victoria. Estamos en victoria a pesar de que estamos viviendo estos momentos duros. A pesar de que se avecina una gran tormenta. Mira, hermano, se avecina la tormenta perfecta. Y yo soy de los que creo que en cualquier momento Cristo sacará su cosecha de este mundo. Porque esto no hay cuerpo que lo resista. Estamos viviendo una época donde lo único que puede suceder mucho, mire, a pesar de que los años pasados, 20 años atrás, veíamos cosas quizás similares y decíamos, viene el Señor, pero nunca venía. Y no digo que ahora vaya a pasar lo mismo o lo contrario, pero si hay algo de lo que yo le puedo asegurar, que lo que hoy estamos viendo, oyendo y vamos a ver, jamás lo hemos visto. Pero en medio de eso, Él es nuestra fortaleza. Él estará con nosotros. Y para ir concluyendo, también dice en el verso 6, Él concluye, y Él dice que el bien nos seguirá
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí quiero concluir, hermano. Si nosotros, como ovejas, seguidores de un Cristo viviente, que vive en nuestros corazones, que tenemos una relación constante con Él, y Él como pastor nos va guiando por este valle, por esta senda de muerte. Si nosotros nos acogemos a todo lo que Él dice y que yo les acabo de plantear, se cumplirá el último verso. Moraremos en la casa de Jehová para siempre. Entonces aquí viene la respuesta a las muchas preguntas. ¿Por qué hay cristianos que no permanecen firmes? ¿Por qué hay cristianos que hoy están en la iglesia y mañana ya andan en el mundo? Hoy peor todavía, cristianos que van a la iglesia, alaban a Dios, diezman y ofrendan, pero en la noche andan en sus diabluras. Dice el Señor que si Jesús es nuestro pastor, nosotros vamos a tener la seguridad de que vamos a permanecer firmes, hermano. Y como les decía hace un momento, y con esto voy cerrando, en cualquier momento la iglesia del Señor será sacada de este mundo. Amén. Amén. Y lo que estoy diciendo es un poco, puede sonar anticuado, porque sí, puede sonar, y no puedo contradecir aquello, pero eso que suena como anticuado, muchas veces la culpa la tenemos nosotros, porque cada vez que hay una guerra, viene Jesús, pero pasó la guerra, pasó la tragedia y no vino. Vino la pandemia, viene el Señor, ahora sí viene, pero no vino. Hubo un terremoto en tal lugar, hoy, esta vez sí, hermano, esta vez sí viene el Señor. Es más, algunos inclusive ponen fecha. Algunos dijeron que el 7, creo que el 7 de este mes iba a venir Jesús. Y andaba ese video por las redes, hermano, corriendo, y muchos lo vieron. Entonces, queridos hermanos, pero ahora estamos viviendo cosas que antes no se habían vivido. ¿Lo sabía? Porque todas las cosas que les he mencionado de que Cristo viene, era siempre en función a un terremoto, a una guerra, a una enfermedad, qué sé yo, a los falsos profetas. Siempre lo hubo y siempre habrán falsos profetas. No podemos determinar la venida de Cristo por eso. Los terremotos siempre han existido. Lo que pasa es que en la historia muchos de esos terremotos no fueron registrados. Muchos de esos hechos de enfermedades no fueron registrados. Existieron siempre. Pero ahora, en el siglo XXI y en los últimos años, estamos viendo cosas que antes no se vieron. Por eso yo digo, hermano, que tenemos que estar no preparándonos, sino que tenemos que estar listos. Amada iglesia, amados hermanos, es mi deseo que ustedes verdaderamente se dejen pastorear por Jesús. Mi intención no es asustarles, manipularles. Mi intención no es tratar de que usted haga lo que yo quiero. Mi intención es que usted crezca. Porque al final, si mañana usted que escuchó este mensaje y no tomó el consejo y algo de las cosas que he mencionado le va a suceder, al final yo como pastor voy a estar ahí a su lado para apoyarle. Amén. Pero me pudo haber evitado ese dolor de cabeza si pudo haber tomado el consejo. Jesús es el buen pastor y nos ama a todos. Bélgica, Bruselas, Europa, América y el mundo entero necesita de referentes. Necesita de gente que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Gente que pueda decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Quiero que oremos. Hoy la iglesia debería estar llena.
hoy deberían estar todos aquí. Yo no sé las razones, la verdad que no lo sé. No lo sé. Quizás están enfermos, quizás están atravesando por un momento crítico. Yo no lo sé. Pero es tan necesario que ahora más que nunca, queridos hermanos, busquemos de Dios. Porque al final tú vendrás el próximo domingo y quizás nada pasó y dirás, viste, yo no vine, pero nada me pasó. Es que no se trata de eso. Se trata primero el amor que le profesamos a Dios, debemos manifestárselo. Se trata de que puede ser que nada te pasó, pero si te pasaba algo, entonces ibas a buscar a Dios cuando pudiste haberlo evitado. Jesús es nuestro pastor y nosotros le seguimos a Él y Él va delante de nosotros y Él va avanzando y nosotros le vamos siguiendo y estamos convencidos que aunque sea un valle de sombra, aunque todo esté oscuro y todo parezca indicar que las cosas no van a mejorar, pero si Cristo es el que va adelante y nos va guiando, como Él es la luz del mundo, nosotros veremos las cosas como Él las ve. Y vamos a salir adelante. Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo. Oro por mis hermanos que no han llegado. Tú conoces las razones. No estamos aquí para señalarles ni para juzgarles. Señor mío, líbranos de hacer semejante cosa. Pero sí nos preocupa, Señor, porque no le hemos dado el interés y el valor de reunirnos en tu casa. Solamente un día nos reunimos a la semana, Señor. Y me preocupa. Porque llegará el día y llegará la hora cuando muchos de nosotros lamentaremos algunas cosas que pudimos evitar. Señor, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a los hermanos que están aquí presentes. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer un ejercicio de humildad y reconozcamos que ciertamente no te estamos dando el lugar que tú te mereces. Ayúdanos, Señor, porque llegará el día. Llegará la hora cuando quizás vamos a lamentar no estar en la casa de Dios, no conectarnos los miércoles, no conectarnos los viernes y vamos a desearlo, pero ya no podrá ser posible. Y luego diremos, ¿qué podemos hacer? Señor, ayúdanos, porque la gente te necesita, la gente necesita a Dios. Y somos nosotros los instrumentos, los que somos, los que tenemos la verdad. Y no es prepotencia, pero tenemos la verdad. Y la verdad se llama Dios a través de la persona de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender tus propósitos, fortalécenos, danos la fuerza en estos días difíciles. Yo oro por aquellos hermanos que necesitan, Señor mío, un empleo bien remunerado. Oro por aquellos hermanos que en este momento tienen una enfermedad que se le detectó, que se le diagnosticó, una enfermedad terrible. Señor, que tú pongas tu mano y le sanes. Aquellos que necesitan un apartamento porque de repente de la noche a la mañana el dueño del edificio dijo ya no puedo tenerles más, busquen otro lugar. Señor, tú eres un Dios de milagros. Mete tu mano, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Lo creemos y lo declaramos por la palabra. Oro por aquellos que están desanimados, que se sienten sin ganas, sin fuerza, seguramente producto del no congregarse, pero que ahora buscan una manera para solucionar su problema y que otros se lo solucionen cuando pudieron haberlo evitado. Oro por ellos, levántales, anímales, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, llénanos, derrámate, toma tú el poder, toma tú, Señor mío, la prerrogativa, tú eres soberano. Y llénanos de tu Espíritu Santo, bautízanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.
Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces, por lo que estás haciendo. Oro por los que van a trabajar mañana. Dale fuerza, dales valor, Señor. Que nada de lo que mañana lunes les digan o vean o escuchen les afecte. Y aunque sea terrible lo que verán y lo que oirán, puedan decir: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y aunque ande por valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre mío. Una vez más oro por los enfermos. Pon tu mano en esa parte afectada. Pon tu mano en ese corazón, Señor, que está doliente. Pon tu mano en esos riñones. Pon tu mano en ese hígado. Pon tu mano, Señor, en ese estómago. Pon tu mano, Señor, en ese útero. Pon tu mano en ese cerebro, Señor mío, que en este momento sufre de migraña y de cualquier otro tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo. Y si lo crees, recibe la sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Ya de antemano dígale: Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi querido hermano. Dios es bueno todo el tiempo.